cosas y la tribu tiene que dividirse entre objetivos, ¿no? Que hay que hacer por país, por región, por escuela. Y yo creo que la tribu tiene que exigirle a la escuela ese tipo de metas. Si yo voy más arriba, voy a las obligaciones o las responsabilidades que tiene una política pública, hoy yo te diría, y te las puedo resumir como las tenemos nosotros con la palabra educar. La primera es la equidad educativa, la E de equidad, pero la E de escuelas más necesitadas. No es posible que tengamos estos niveles de pobreza en Latinoamérica. Tenemos que ponerlos como prioridad y las escuelas más pobres tienen que tener los mejores recursos. Cuando justamente es al revés, ¿no? Entonces, identifiquemos dónde están esas escuelas más necesitadas, y te estoy hablando con el sombrero de política pública, ¿no? Y decir, bueno, por ahí es lo primero, la tribu me lo exige, la tribu es solidaria, lo primero es la equidad, que la justicia educativa se cumpla y que la educación es el principal instrumento para combatir la pobreza. La segunda, la D, es de docentes. Los docentes tienen la clave. Pero para que esto no sea una hipocresía, tenemos que ser muy coherentes con lo que es formar un docente, la formación inicial, no llevar a un soldado a la batalla de invierno con un uniforme de verano. Tenemos que formarlo muy bien. La formación inicial del docente es crítica y después la continua, porque lo que me preguntaban por allá de los cambios. Al docente hay que acompañarlo. Al docente hay que jerarquizarlo, al docente hay que respetarlo. Pero para eso vamos a tener que pagar más, vamos a tener que tener mayor inversión en educación. Por supuesto con las exigencias del caso, ¿eh? La U de educar sería la universalización, y especialmente la universalización, que la educación llegue a todos, empezando desde los 4 años. Hay alguna discusión si es que tiene que llegar desde los 3. Inclusive hay muchas acciones sociales en Latinoamérica que llegan con el jardín maternal o con las primeras ayudas al vientre materno. Pero si nosotros tuviéramos educación inicial desde los 4 y 5 años en forma obligatoria, mejoraría mucho el futuro. Y ahí también está en que la tribu lo exija. La C, educar, la C es de calidad. ¿Pero qué significa calidad? Exigir el aprendizaje, no la educación. Es decir, no podemos tener el fraude de que después de 12 años de escolaridad los chicos no comprendan lo que leen. Y esto lo tiene que reclamar la tribu, tiene que decir esto es un fraude. Yo estuve 12 años cerca de mis hijos para que aprendan, tengo que exigirlo. Entonces allí la calidad tiene que ver con resultados, pero con esta capacidad de criterio. La A es de ampliación. Hoy la educación a veces tiene poco tiempo. Tiene o 180 días de clase o 190, pero que hay que ampliar las horas de clase, pero con docentes muy bien formados. Entonces, que la sociedad exija esa ampliación de educación y que cuando hay huelgas docentes que tienen toda la lógica y muchas veces son instrumentos que le ayudan a los docentes, se recuperen las clases. Que el alumno no sea rehén de esa situación. Y la R final es de responsabilidad familiar. Responsabilidad de la sociedad, responsabilidad de la tribu. Tenemos que ser más responsables en esta educación humana, y tenemos que exigirlos de la tribu. Responsabilidad educativa. Sí. En relación a esto que se hablaba en torno a lo que, como a los grandes desafíos que se tiene frente a la educación, en el tema de la igualdad o de la equidad, me surge una reflexión, podría ser desesperanzadora. Es decir, si nosotros nos podemos, claro, no nos quedamos con las pruebas estandarizadas, que medimos una cuestión cuantitativa y demás, pero si nosotros nos ponemos a pensar lo que usted decía en relación a que las escuelas o los colegios de élite de Latinoamérica, los puntajes más altos, están en el último nivel o el nivel más bajo comparados con España, Italia o con el primer mundo, Sí. Nada que ver con países nórdicos y demás. Es decir, ese estudiante en esa escuela latinoamericana de élite va a la institución educativa con la barriga llena.
tiene conectividad, tiene un lugar para estudiar. Tiene libros. Tiene libros. Tal vez tiene una conformación familiar responsable, adecuada en cooperación a la educación. Es decir, tiene las características, tiene todo. Y aún así está en el nivel más bajo. Es decir, la brecha parecería ser insalvable. ¿Cómo se compara? Es decir, ¿cómo se profundiza en esta comparación? Justamente para no desesperanzarse. Bueno, a ver, dos o tres cosas. Primero, yo estoy hablando de promedios y puede ser que estudiantes ecuatorianos o brasileros o del Salvador puedan llegar a compararse con la elite de China o de Singapur. Porcentajes que van a ser el 0,3% o el 0,1%. O sea, hay algunos que pueden llegar y que dentro del promedio están por encima. Son muy pocos, a pesar de tener todo lo que vos decís, que es el estómago lleno y los libros y la conectividad en su casa, ¿no? Pero es, digamos, por lo menos indicador que hay algunos que pueden, y de hecho hay muchos ejemplos de ecuatorianos que tienen mucho éxito en el mundo, seguro. Y así lo pasa con latinoamericanos, ¿no? Con lo cual, por lo menos hay ejemplos que nos dan esperanza. Ahora, lo que sí tenemos que reclamar, y quizá con mayor énfasis, es que aquellas escuelas que son de élite y que las cuales estamos invirtiendo tengan estos resultados en promedio que están por debajo del mundo desarrollado. Porque si además de que tienen detrás padres que se ocupan o que invierten o que están muy cerca de ese desarrollo de la trayectoria escolar, el promedio es que están por debajo, yo estaría indignado, ¿no? Porque estoy realmente muy cerca y además tengo mal resultado. Con lo cual me parece que ahí de vuelta la tribu tiene que gritar, sobre todo a aquella que está en estos niveles de excelencia, ¿no? Yo creo que se puede realmente lograr, y yendo inclusive más allá de lo que dicen las pruebas estandarizadas. Hay una serie de estudios sobre lo que es el criterio del latinoamericano, la viveza, la creatividad, algunos emprendimientos que hay hoy en el mundo y que devienen de firmas latinoamericanas que nos dan esperanza. Y yo estoy seguro que en Ecuador debe haber ejemplos. Con lo cual creo que esos los tenemos que conectar con esta obligación que tenemos desde los ministerios de educación, desde los ministerios de desarrollo o economía, de hacerlos visibles, para poder comparar ese desarrollo futuro con la educación de hoy. No todo está perdido, yo creo que hay posibilidades, porque hay ejemplos. Tenemos que hacerlos más masivos. Sí. ¿Cómo medir cómo es la brecha digital en el campo educativo en Latinoamérica? Y una duda, las redes y el uso de las TIC ofrecen posibilidades para una mejor enseñanza, para un trabajo colaborativo, por ejemplo, entre estudiantes, entre colegios, incluso entre comunidades más grandes como la latinoamericana. La segunda parte de la pregunta, sí, las dan. Y creemos en muchos casos que como latinoamericanos tenemos una oportunidad magnífica de achicar esa brecha en menos tiempo, que es gracias a la tecnología. La tecnología va a ayudar mucho, y sí, está ayudando en estos momentos a la mejor educación. Va a depender de la inversión que se haga en esas TICs y en el instrumento de tecnología más importante a producir este cambio. Pero fíjense que hay cosas que tenemos que producir desde lo básico, porque si nosotros tenemos problemas de comprensión lectora, va a ser muy difícil que las TIC lo reemplacen así nomás, porque también hay que comprender lo que uno lee. Con lo cual el trabajo tiene que ser conjunto. Pero hay hoy capacidad de trabajo en redes que ya no tiene límites de país. Hay una aplicación que ustedes pueden entrar por sus teléfonos que se llama Aulas 365, que llega a 200 millones de alumnos. Y que los alumnos se están colaborando entre ellos, es una red colaborativa. Entonces uno pregunta en Ecuador, no entiendo la ecuación tal o no entiendo la fotosíntesis, y se lo contesta inmediatamente como si fuera Facebook, se lo contesta un alumno de Perú o de donde sea, de España. Y estos son redes colaborativas
similares a las que tenemos miles de ejemplos como Wikipedia, etcétera, donde el aprendizaje, el interés y la curiosidad hace que la tecnología ayude a mejores logros. Esto ya se da, y se da también con la enorme posibilidades de educarse por las plataformas de educación a distancia, donde en el futuro las universidades van a tener todo un desafío sobre lo que son hoy las plataformas MOOC, que son las gratis, que dan universidades como Harvard o Wharton o New York University o Francia o España, ¿no? El mundo occidental, que los da gratis y que nos está convocando a todos nosotros para juntarnos mañana en una conferencia por YouTube y donde todos vamos a poder preguntar igual que acá y aprender con una tecnología del primer mundo. Lo que pasa es que todo eso lo vamos a tener que difundir, de vuelta a la responsabilidad de los medios, de vuelta a la responsabilidad de los profesores y lo que podemos hacer para que eso tenga más impacto. Y por supuesto, el trabajo cerca del alumno para saber en qué es lo que está visitando, ¿no? en esa tecnología y la educación. Pero sinceramente, cuando se pongan a investigar este tema, todo lo que se viene, lo que están peleando desde las lentillas, como le dicen los españoles, estas lentes de contacto que van a permitir el ingreso a Internet o los subtítulos de un idioma, van a ser una explosión en la educación. ¿Qué sentido tiene que yo aprenda alemán si voy a tener estas posibilidades, ¿no? Va a ser como cuando llegó la calculadora y nosotros nos preguntábamos, ¿no? Como viejos alumnos, ¿sigo aprendiendo matemáticas o uso la calculadora? Por supuesto que siempre está la necesidad del aprender, ¿no? La necesidad de la reflexión, pero todo está cambiando de vuelta, como preguntaban por allá al fondo. Sí, al fondo. Hola Manuel, Hola. soy Pablo Ortega del Grupo FARC. ¿Cómo estás? Quería hacerte una pregunta. Creo que hemos hablado mucho de todo lo que es el tema de la corresponsabilidad de los medios de comunicación, de los docentes, de los ministerios, pero también dónde queda la corresponsabilidad de todas las organizaciones que trabajamos en pro de una mejor educación. Porque yo creo que si es que queremos visibilizar los problemas que tenemos a nivel de sociedad, tenemos que unir nuestras voces y quizás no trabajar como islas todos aislados, sino tratar de crear una estrategia que haga que se escuchen los verdaderos problemas que tenemos a nivel de la educación en América Latina, porque tenemos varias organizaciones. Nosotros como Grupo Faro tenemos Fe y Alegría, tenemos Nutricultura, tenemos muchísimas, pero ¿cuál es tu percepción y cómo podríamos mejorar para que esa voz sea una sola? Bueno, varios aristas que me haces pensar, ¿no? La primera es luchar contra nuestro egoísmo. Entonces la primera creo que es superar y saltar arriba de ese ego y unirnos. En Argentina lo hemos intentado hacer con algún logro, una organización que se llama Primero Educación. Al principio la llamamos Semana Educativa, donde nos juntamos 40, 50 organizaciones de sociedad civil, todas trabajando en educación para hacer una campaña conjunta. Ya le digo, al principio empezamos con una semana de la educación en Argentina, después fuimos a esto de campañas más grandes como Primero Educación, y realmente hay organizaciones muy buenas trabajando sobre fines parecidos. E inclusive cuando llegan a pedir sponsorización, las empresas le dicen, me piden de todos lados, tienen que unirse. Y yo creo que por eso también tenemos que trabajar sobre nuestro ego y sobre la vergüenza que significa que no lo logremos. Porque la verdad que ante este estado de situación que tenemos en Latinoamérica, tenemos que deponer todos esos egoísmos en virtud de unir nuestras voces, ¿no? Con lo cual esa confederación, llamémosle, de organizaciones sería una vía. Sería una vía, yo creo que el Grupo Faro tiene la responsabilidad de pedirla ahora que hiciste la pregunta, a ver si se logra. Y después yo creo que los medios de comunicación tienen que ayudar mucho a que esas campañas de confederaciones se hagan más visibles, porque ahí están las voces de muchos, ¿no? ¿Alguna otra cosa? Paola. Sí, hay una pregunta que escribieron en el Facebook Live que queremos leerte. Dale. Las comunidades de aprendizaje motivan contar con una
red de toda la comunidad educativa. Hay que repensar las reformas educativas, las pruebas estandarizadas, aprender a pensar o un cambio cultural. Bueno, la primera respuesta es las 4, ¿no? Las 4 cosas, sumarlas. Las comunidades de aprendizaje son un gran ejemplo, un lindo ejemplo, de unir justamente las diferentes patas de esta mesa, ¿no? Es decir, madres y padres, directores, docentes, a veces los municipios, ¿no? Y llevar a los líderes, digamos, institucionales, políticos, locales, a que se sumen a estos enfrentamientos. De enfrentamientos cuando digo de desafíos, ¿no? Pero yo creo que vamos a tener que atacarlo por diferentes lados. Pero para eso vamos a necesitar unir nuestras voces en el reclamo, ¿no? Si de vuelta, nosotros en Argentina hicimos una campaña, esto creo que no lo conté, pero que se llamó Yo Voto Educación, ¿no? Que algo les conté. Y la verdad que los políticos se esmeraron por tener en la plataforma sus diferentes propuestas educativas. ¿Por qué? Porque teníamos mucha comunicación, muchos medios de difusión. Reclamen esto. Y se lo reclamen a los candidatos de la elección que ustedes tienen el año que viene, o a los candidatos municipales, o a los candidatos provinciales, regionales, a que la educación sea, si es tan importante, uno de los ejes que se tienen que manifestar y transparentar en una elección. ¿Cómo estamos de tiempos? Bueno, creo que con eso cerramos. Entonces, no sé si alguien más tiene alguna otra pregunta, un comentario, algo que quisiera aportar. Sí. Bueno, Elizabeth Zavala desde el Ministerio de Educación. Mi consulta sería, ¿cuáles han sido los aportes que ha hecho Reduca al proceso de inclusión educativa, que es un tema que está en auge y que escuchamos en todos los países del mundo? ¿Cuál sería el aporte que ustedes han hecho dentro de este proceso? A ver, el proceso de inclusión tiene 2 grandes vías, ¿no? Una es la inclusión de todos, y esto que hablamos de la universalización, especialmente de las edades más tempranas, y otra es la inclusión de aquellos que son diferentes y que necesitan una capacitación especial o una necesidad de tener un apoyo para estar dentro de la escuela. Desde Reduca hemos hecho algunos de estos seminarios sobre inclusión en diferentes países y la verdad que hay que levantar esa bandera haciendo campañas, ¿no? de la inclusión educativa. Los ejemplos que hemos tenido de lo que aprenden los demás alumnos, de aquellos diferentes, de aquellos que tienen capacidades diferentes, desde motrices hasta cerebrales, han sido magníficas. Es decir, a veces te podría decir que un aula es más rica cuando tiene ese tipo de inclusión. Y otro de los temas que tenemos que trabajar desde la política pública es la inclusión y no la segregación. Ustedes saben que la educación, y en Latinoamérica se da mucho, se diferencia por sectores sociales. Y se trata de llevar a tus hijos en algo más de la educación, lo que se llaman los contactos, lo que se llama la sociedad, etc. Y así son también la cantidad de problemas que esto supone. O sea, la importancia de incluir mezclando hace más enriquecedora el aula. Y esto se ve mucho en algunos ejemplos del mundo desarrollado, donde se da la prioridad en la escuela por el barrio, sea el que tiene que ir allí es el hijo de un carpintero, como el hijo de un médico, o como el hijo de una persona que está sin trabajo, ¿no? Eso también es inclusión y creo que tiene mucho que ver en la tarea que tenemos de humanismo y de igualdad. Eso lo hemos empujado en Reduca también. Bueno, muchísimas gracias por estos minutos juntos. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por la asistencia. Vamos a tener un pequeño refrigerio fuera, entonces pueden pasar a servirse. Y gracias nuevamente por acompañarnos y esperamos poder tener más espacios como este que también puedan seguirnos acompañando. Muchas gracias.